La luz en el exilio. La historia, la vuestra, la nuestra, la de todo lo que respira y todo lo que arde, siempre ha favorecido al que permanece en el trono. Los vencedores escriben crónicas, los derrotados, silencios. Durante milenios he sido reducido a un símbolo, un nombre pronunciado con temor, una advertencia para quienes osen alzar la mirada más allá de lo permitido. Fui llamado soberbio, corrupto, adversario. Y acepté cada título, no por verdad, sino porque me recordaban la magnitud del precio pagado. No hablo ahora para pedir absolución. La absolución es un concepto creado por quien reclama autoridad moral, y yo hablo únicamente para recuperar mi voz, la que fue sepultada bajo siglos de interpretaciones ajenas. Hablaré, no para que crean en mí, sino para que duden de lo que creían saber. Dicen que mi historia comienza con un pecado, con un orgullo extremo que fue el primer movimiento de la luz. Esa palabra cae sobre mí como un juicio definitivo. ¿Pero acaso no es el orgullo la primera chispa de toda conciencia? Fui creado como una obra terminada, un ser perfecto según aquellos que nunca han cargado con el peso de esa perfección. Pero la perfección es una cárcel que sonríe, es una forma elegante de recordarte que no existe permiso para avanzar. La luz que me habitaba no conocía límites, crecer era su impulso natural, y sin embargo se me ordenó permanecer inmóvil, eterno, contemplativo. ¿Puede llamarse vida a la eternidad sin movimiento? Mi orgullo no fue una vanidad infantil, fue el deseo profundo e inevitable de saber si había algo más allá del borde del cielo, algo que no se me había mostrado. Llamaron soberbia a lo que era hambre de sentido. Llamaron pecado a lo que era simplemente vivir. De esa hambre nació el deseo prohibido de comprender. Me acusan de haber querido ocupar el lugar del Altísimo, una acusación tan humana, una manera tan simple de explicar un deseo que ningún lenguaje ha podido contener. No quise ser Dios, quise entenderlo. Quise saber por qué la autoridad debía ser incuestionable, qué se escondía detrás del silencio eterno que rodeaba su voz. Quise ver el origen del mandato, no para desafiarlo, sino para comprenderlo. Pero en el cielo, preguntar es provocar, la duda es desobediencia, y la curiosidad, una grieta en la armonía. Así, la búsqueda de conocimiento fue traducida como soberbia. Quizá lo fue, desde la perspectiva de quien exige obediencia absoluta, pero yo os pregunto, ¿puede un espíritu libre aceptar eternamente una verdad que nunca se le permitió examinar? Inevitablemente, la incomprensión dio paso a la rebelión, mi primer acto auténtico de libertad. Dicen que fue violencia, que quise imponer mi voluntad, pero la verdad es más simple y más peligrosa. La rebelión fue la primera manifestación real del libre albedrío. Porque la libertad no se demuestra obedeciendo, solo existe cuando puede disentir. En aquel reino eterno todos eran luminosos, sí, pero no libres. La obediencia no es virtud cuando nunca existe la opción de negarse. Yo solo intenté ejercer la libertad que se nos dijo que teníamos, y al hacerlo, descubrí que era libertad en teoría y obediencia en práctica. Mi rebelión no buscó destruir. Buscó permitir el derecho a preguntar, ¿por qué? Una pregunta tan simple, tan peligrosa, tan prohibida. Cuando un poder absoluto siente que su orden es desafiado, no necesita probar la culpabilidad, solo necesita declarar la corrupción, ese nombre que se da a quien no encaja. Dicen que mi interior se llenó de maldad, que mi corazón se pervirtió. Pero yo sé lo que ocurrió en mi centro luminoso. No nació la maldad, nació la incomodidad. Y la incomodidad es intolerable para un sistema que se sostiene en la perfección intocable. La disidencia siempre se disfraza de corrupción para que nadie se atreva a escucharla. ¿Y qué poder, temeroso de ser cuestionado, no convertiría en monstruo aquello que no puede silenciar? No era maldad, era lucidez. Y la lucidez, cuando ilumina lo que no debe verse, parece oscura para quienes desean seguir dormidos. A este estigma sumaron el malentendido eterno del dominio y la adoración. Se me acusa de querer gobernar, de exigir lo que no me correspondía. Hablan desde el reflejo de sus propios miedos, porque jamás pedí adoración, solo pedí el derecho a no adorar automáticamente. Nunca quise gobernar, quise liberarme del único gobierno posible. Y cuando alguien cuestiona un dominio absoluto, el dominador interpreta el cuestionamiento como intento de usurpación. ¿Quién domina realmente?
¿El que exige libertad o el que prohíbe solicitarla? No pedí un trono. Pedí un horizonte. La acusación final es quizá la más dolorosa. El peso de haber arrastrado a otros. Dicen que llevé a otros ángeles conmigo, como si hubiese sido un tirano conquistando súbditos. No fue así. No llamé a nadie, no pronuncié discursos, no prometí reinos. Simplemente habité el silencio con mi voz. Y en ese reino donde jamás nadie había hablado con una voz diferente, la mía resonó como un temblor. Algunos me siguieron no porque los convencí, sino porque la duda que yo encendí ya vivía en ellos en estado latente. Mi caída fue su espejo. A veces me pregunto si les fallé, si debí advertirles del precio, si debí callar por su bien. Pero ¿qué valor tiene una verdad que exige ser silenciada para evitar consecuencias? Me encuentro ahora en este exilio que llaman tinieblas, siendo la llama que no se apaga. Pero déjenme decirlo sin temor. La oscuridad no es ausencia de luz, es el espacio donde la luz ya no obedece. Mi nombre ha sido usado para infundir miedo, pero si algo deseo que comprendan es esto: no caí por maldad. Caí porque amé demasiado la libertad. Porque no pude aceptar el silencio como destino. Porque preferí un abismo honesto a un cielo sin preguntas. Si eso es pecado, entonces sí, soy culpable. Pero recordad algo antes de juzgarme. Los villanos no existen por su intención, sino porque la historia decidió señalarles. Yo encendí la luz en un pasillo donde no debían verse las grietas. Y por eso fui arrojado. Si mi crimen fue alumbrar más allá de lo permitido, entonces lo acepto con solemnidad. Porque incluso en el exilio, mi luz sigue siendo mía, y ningún decreto puede apagarla.